Bienvenidos a esta serie en donde estudiamos El conflicto de los siglos, un libro simplemente impresionante, que es como leer el periódico. Todo lo que está acá desde el capítulo 35 en adelante, lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo viviremos. Son los capítulos que están concentrados en nuestra época. Obviamente que hay que estudiar el libro por completo, porque es la historia desde la caída de Jerusalén hasta lo que va a ocurrir en el futuro. Es un libro vital para los tiempos que vivimos. El capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Si yo les pregunto, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Inevitablemente todos vamos a responder la Biblia y solo la Biblia. Sí, la verdad es que sí. A la ley y al testimonio, y así empieza este capítulo. Nos cita Isaías 8:20, que es nuestra vara de medir por cómo medimos todo y podemos saber si es de Dios o no. A la ley y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, a la ley, los 10 mandamientos de Éxodo 20, y al testimonio, que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la ley y los profetas. Cuando Jesús le preguntaron, él en Mateo 5 dijo, yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, porque eso se basa toda la verdad en la ley y los profetas. Por eso es que Elena de White es tan importante para nosotros, porque ella es profeta del Señor para nuestra época, en donde dejó un legado hermoso para poder ampliar mucho más la Biblia, como es libro complejo. Ella siempre hizo hincapié que si estudiásemos la Biblia como debiésemos un libro no hubiesen sido necesarios, pero es por nuestra ceguera espiritual que Dios le dio esta luz a ella y como profeta de Dios, que siempre Dios ha tenido su profeta, pudo ensalzar a Cristo y ir siempre en lineamientos bíblicos, nunca se contradijo con la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestra norma para poder definir si es de Dios o no es de Dios? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si viene alguien a decirnos que es domingo el día de reposo, es falso, porque los 10 mandamientos en Éxodo 28 dice que este cuarto mandamiento dice que el sábado es el día de reposo. Y es tan importante porque ustedes saben que salió del Edén en Génesis 2, del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y el ejército de ellos, y reposó, santificó y bendijo el día sábado. El matrimonio y el sábado salieron desde el Edén. Qué importante. El sábado es el pacto de Dios con su pueblo. Lo vemos en Ezequiel 20:20. Y por otra parte, si se contradicen con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, por ejemplo, dicen algo que Elena de White no dijo o lo tergiversan, eso también es de Satanás, porque se están yendo en contra de la profeta del Señor. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes nos ha amanecido, no les ha amanecido. Al pueblo de Dios se lo dirige a las escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de la Sagrada Escritura. Tenemos que educar nuestros sentidos porque Satanás lo está ocupando en esta era. Si se aparece nuestro abuelito muerto que quisimos tanto y nos dice, hijita, con todo el amor y bondad del mundo, el domingo es el día de reposo, eso es un demonio, porque se contradice con la Biblia. La Biblia dice que los muertos nada saben, que están durmiendo. Cuando Dios se lleva a alguien al cielo, se lo lleva entero, no se encuentran sus huesos. No, lo de eso de los fantasmas es demoníaco, porque la Biblia dice que no hay una separación entre cuerpo y el espíritu. O sea, lo podemos ver con una ampolletita. La ampolleta es el recipiente, ¿no? Y cuando tú prendes el interruptor, viene la electricidad y gracias a esa ampolleta hay luz. En el cuerpo humano, esa ampolleta es el cuerpo físico. Esa electricidad, esa energía, lo que hace que la célula funcione, viene de Dios. Por eso el ser humano puede crear, replicar quizás organelo, tratar de hacer una célula, pero no le puede dar vida a nada, porque la vida viene de Dios. Y cuando esa vida se acaba, cuando tú mueres, es imposible que la ampolleta pueda dar luz porque Dios nos está dando la vida para que esa ampolleta brille y sea un alma, que al final el alma, ¿qué es?
el espíritu más el cuerpo. El espíritu no puede andar volando por ahí sin un cuerpo, eso no es bíblico. Nos deja claridad respecto a eso en Eclesiastés, nos deja claridad respecto a cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estuvo muerto 4 días y no fue a ninguna parte. Y Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo. Cuando tú estás durmiendo, tú no sabes lo que está pasando afuera. Y esto es como parecido a la muerte, pero no, el dormir es parecido a la muerte, pero no en su total expresión, porque cuando uno está durmiendo, uno tiene pesadillas a veces y sueños. No, cuando tú estás muerto, no hay conciencia. La memoria es puesta en el olvido. La única manera de poder volver a vivir va a ser en la segunda venida de Cristo, cuando todos los que murieron en Jesús sean resucitados. Y ahí Dios le va a dar ese aliento de vida y obviamente que sus cuerpos van a ser transformados, como nos enseña Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Satanás procura arrebatar toda impresión que pueda hacerlos sabios para la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará sin preparación. Hoy en día muchos de nosotros nos preguntamos por qué tenemos tantas pruebas, pero simplemente Dios está preparando un pueblo. La única manera de que ese carboncito frágil se convierta en un diamante es bajo presión. Y esa presión son las pruebas, que Dios no las manda, Dios no le manda dolor a nadie, si Dios es amor. Simplemente se hace a un lado y viene el enemigo a hacer el daño que él siempre hace, porque Dios lo permite. Y hay veces que lo permite para que tú puedas madurar tu fe, para que tú puedas crecer. Si estamos aferrados a la mano de Dios, el enemigo no podrá contra nosotros. Ve la historia de Job, que está este libro que está ante los Salmos. Él fue uno de los humanos más probados que existe después de Jesús, porque sabemos que Jesús tenía ADN divino, ¿verdad? Se hizo hombre. Su mamá era humana y su padre, el Espíritu Santo en el fondo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Él tenía no 46 cromosomas como nosotros, sino 24, 23 de su madre y un cromosoma que le daba el sexo porque era hombre y era divino. Entonces su ADN era ADN mezcla de divino con humano. Pero de humano, el más probado fue Job. Era un hombre multimillonario de Oriente que lo tenía todo. Y se le acusó, es una acusación que hizo Satanás cuando todavía podía subir al cielo, le dijo a Dios que Job amaba a Dios por las cosas que Dios le había dado. Pero Dios sabía que eso no era así, que el amor de Job por Dios era de verdad. Entonces dejó que Satanás le hiciera todo esto. Él perdió toda su riqueza, él perdió sus 7 hijos, se murieron, su esposa lo abandonó y le dio una sarna horrible y más encima sus amigos le decían, esto te vino porque tú pecaste, algo malo hiciste, cuando simplemente era para demostrar que existen humanos que son capaces de amar a Dios aunque no tengan nada. Y esa es la experiencia que deberán pasar los 144.000, cuando sentirán que todo el mundo los odia, pero aman tanto a Dios que saben que por honor a Él deben resistir para que Satanás no gane este conflicto. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen. Recordemos que la imagen de la bestia es este día domingo, es una marca, ¿cierto? Está Apocalipsis 18:8. En Apocalipsis 18 tenemos el mensaje del cuarto ángel que nos dice, salid de Babilonia, pueblo mío, porque Dios tiene pueblo todavía en Babilonia y en las hijas de Babilonia, que son todas las iglesias protestantes. Deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y cómo podrían evitar recibirla. Sabemos que en el año 2028 viene la ley dominical. No es cosa mía decir la fecha, la Iglesia Católica la dijo. Tenemos el documento en donde se señala que Laudato Si, que es la ley dominical, se implementa entre marzo y abril de 2028. Hay que ver noticias.
para poder estar enterado de todo lo que va a ocurrir. Quedan muy pocos años para ello, solo 4 años. ¿Estamos preparados para recibir la marca del Dios viviente, Ezequiel 20:20, el sábado? ¿O estamos haciendo el camino para recibir la marca de la bestia, que es el domingo que sale en Apocalipsis 18? Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico, así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de hacia Dios. Hace que la gente considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de investigar la escritura para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Luego, al controlar la mente de esos guías, puede influir sobre las multitudes de acuerdo con su voluntad. Si usted está siguiendo un falso profeta, la única manera que se puede dar cuenta que ese hombre es un falso profeta es estudiando la Biblia. Hoy más que nunca la tiene que estudiar. No hay excusa. Yo también soy dueña de casa. También igual que usted, damita que está escuchando, o usted hombre que está en el trabajo 8 o 10 horas trabajando. Cuando yo hago mis labores de la casa, escucho la Biblia hablada y estoy haciendo las labores del hogar que son automáticas y no requieren pensamiento porque son automáticas y mi mente está concentrada en escuchar la escritura. Puedo estar 2 horas escuchando la escritura mientras barro la casa, sacudo, lavo platos, lavo la ropa y es un tiempo bien ocupado porque las labores todos los días hay que hacerlas. Sin embargo, parece ser unas labores con huella en la eternidad porque la mente está puesta en las cosas de Dios estudiando su palabra. Recuerde el hermoso dicho bíblico que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y recordemos que Juan nos dice que todo aquel que ama a Dios no peca. ¿Cuál es la única forma de no pecar? Estar tomado de la mano del Señor todo el día. Y por supuesto, en oración pedirle gracia para no pecar, porque así es como no se peca, pidiéndole gracia a Jesús para no pecar. El espíritu que animaba a esos sacerdotes y gobernantes aún anima a muchos que pretenden ser muy piadosos. Llaman la atención al propio número de adeptos, riqueza y popularidad, y desprecian a los defensores de la verdad porque son pocos, pobres e impopulares, y como quienes tienen una fe que los separa del mundo. Cristo, con mirada profética, vio la obra de exaltar la autoridad humana para dominar las conciencias, lo cual ha sido una maldición muy terrible para la Iglesia en todos los siglos. Hay millares de personas que no admiten nada por evidente que sea su revelación en las Escrituras, que sea contrario a su credo o a la enseñanza establecida por sus respectivas iglesias. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar para los puntos de su fe otra razón que decir que así lo enseñaron sus líderes religiosos. Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos y debido a su aversión para investigar por sí mismos, se están enredando desesperadamente en las cadenas del error. A veces nos engatusan personas que se ven que tienen mucho conocimiento y como lo escuchamos ser tan doctos en diversos temas, no empezamos a escudriñar la escritura si es cierto eso que dice ese hombre tan elocuente. Cuidado, hermanos, por dejarnos llevar con las personas que se ven muy inteligentes y muy doctos, pero que en realidad son vana palabrería y sabiduría satánica y que no tienen base la Biblia. La Biblia es la base, hermanitos. No lo puede ser otra cosa porque es la palabra de Dios.
Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, esas almas ilusas no se atreven a pensar diferente de los ministros y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos a manos del descreimiento, el orgullo y los prejuicios de otras personas. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor lo remitió a las Escrituras al decirle, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Eso sale en Lucas 10, 25 y 26. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará del castigo que corresponde a la transgresión de la ley de Dios, pues tienen a disposición una exposición fiel de dicha ley y también de sus principios y exigencias. No es suficiente tener buenas intenciones, no es suficiente hacer lo que uno piensa que es correcto o lo que los ministros dicen que es correcto. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos investigar por nuestra cuenta las escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, ese no debe ser su fundamento. Vamos a ir ahora a ver Marcos 12:24 y Juan 7:17. El lenguaje de la Biblia debería ser explicado de acuerdo con su significado obvio, a menos que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Si los hombres solo aceptaran la Biblia tal como la leen, y no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y traería al rebaño de Cristo miles y miles que hoy andan extraviados en el error. No debemos olvidar que el verdadero espíritu del estudiante debe ser dócil y sumiso como el de un niño. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en sí mismo con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino con una dependencia piadosa en Dios y un sincero deseo de aprender su voluntad. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran sus ojos a las verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto del poder del intelecto aplicado a la investigación como de la sinceridad de propósito y del ardiente anhelo de justicia. Nunca se debiera estudiar la Biblia sin oración. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles porque al descuidarse la oración y el estudio de la Biblia, el tentado no puede recordar rápidamente las promesas de Dios y enfrentar a Satanás con las armas de la Escritura. Juan 14:26 y Salmo 119:11. Es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en la mente si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Recordemos cuando Jesús fue tentado por Satanás, acuérdense ustedes que le citó la Escritura, porque la mejor defensa que tenemos contra el enemigo es la Biblia. Tanto nuestra propia dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Se lo repito, tanto nuestra propia dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. El ser consecuente y tener un testimonio intachable, tener los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, es como de verdad reflejamos que somos cristianos. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios, se felicitan por los actos malos que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere de ellos, pero que descuidan realizar. En los libros del cielo están anotados como estorbos en el terreno. Por eso dice,
Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan hecho de la palabra de Dios su regla de vida se notarán. En verano no hay una diferencia notable entre los árboles de hoja perenne y los otros árboles, pero cuando soplan los vientos de invierno, los árboles siempre verdes permanecen inalterables, en tanto que los otros pierden su follaje. Así pueden ser que hoy no se distinga el pérfido creyente del cristiano verdadero, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en días de prosperidad. Esta es la promesa, queridos hermanitos, del capítulo 38 del conflicto de los siglos. Que el Señor les bendiga.